Buenos días, buenas tardes, casi son las 12 de la mañana, así que nada, empezamos esta conferencia coloquio que se ha organizado desde el centro, en concreto desde el Departamento de Filosofía, y en principio lo que quería era presentar al principal protagonista del acto de hoy, que es Carlos Santos Burguete, que está aquí a mi izquierda. Darle la bienvenida, agradecer que esté aquí con nosotros. Es físico y meteorólogo en la actualidad de la AEMET. Fijaros en qué momento hemos venido a contar con su figura y en el momento que estamos viviendo en nuestro país con la situación de La Habana. Y quiero dar las gracias también a mi compañero Miguel Ángel López, que es del Departamento de Filosofía, por organizar este acto. Aprovecho también para dar las gracias al departamento en su conjunto. Estoy viendo a Ana, a Noemí, a Raúl, y también he visto también a Mariló, no sé dónde está Mariló. Está aquí, ¿vale? Que también es miembro del Departamento de Filosofía. Muchos de vosotros y vosotras la conocéis, así que dar las gracias al departamento, a Miguel Ángel en particular, por la organización y la celebración de este acto, que en definitiva lo que estamos haciendo aquí es celebrar el Día de la Filosofía. La UNESCO desde el 2010, creo recordar, el tercer jueves de noviembre, lo considera el Día Mundial de la Filosofía, y esta es la raíz de este acto. Así que tengo que dar las gracias al departamento, a Carlos también por acompañarnos hoy. Y hace mucho tiempo que no nos encontrábamos con un aforo de este tipo, ¿no? Creo que hay alumnos de primer bachillerato, de segundo bachillerato, de tercero y de cuarto de la ESO, así que nada, espero que todos y todas vosotros y vosotras disfrutéis de este acto. También al profesorado que nos acompaña, darle las gracias también por estar aquí, ¿vale? Así que nada, bienvenido a todos. Le paso la palabra a Miguel Ángel López, que va a presentar de forma segura más adecuada que yo. Gracias, Miguel Ángel. Nos habló de la posverdad, de los bulos, tema que actualmente sigue en perfecto y lamentablemente en perfecta vigencia. Y en este año, en cambio, hemos elegido a un científico que ahora voy a presentar. Como muy bien ha señalado Rafael, al que quiero agradecer también pues, que haya allanado el camino para que este acto pueda producirse y que Carlos pueda desplazarse y pueda estar hoy con nosotros. El Día Mundial de la Filosofía reivindica el valor de la filosofía como un pensamiento crítico necesario para la sociedad. Desde hace ya algunos años la UNESCO, que es un organismo de la ONU, reivindica ese Día Mundial y por supuesto hemos querido ser partícipes de todo ello. Carlos Santos Burguete además de ser buen amigo ya de hace algunos años, es físico teórico por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en geofísica y meteorología por la Universidad Complutense y meteorólogo del estudio en la AEMET, la Agencia Española de Meteorología.
Actualmente trabaja como predictor del tiempo en el Centro Nacional de Predicción de la AEMET. Anteriormente ha trabajado como investigador en el campo de modelos atmosféricos, sistemas de predicción por conjunto y métodos espaciales de verificación. Ha participado en numerosos proyectos internacionales y fue miembro del Comité Técnico Asesor del Centro Europeo de Predicción. Y fue a medio plazo esa predicción. Ha tenido una labor docente de largo recorrido igualmente, la desarrolló tanto en España y ha sido igualmente profesor, tutor de meteorología y climatología en la UNED, en la AEMET, pero también en Europa y en América Latina, dentro del marco de la AESI. Es editor científico y único coautor de esta obra, dos volúmenes. Es la obra de referencia sobre predicción meteorológica en el ámbito hispano y tiene como concepto central y como título la física del caos. El título de la conferencia, y ya finalizo en un par de minutos, y le cedo la palabra a Carlos, que es el gran protagonista. El título de la conferencia es Filosofía y Predicción Meteorológica, que es un título en principio llamativo, aparentemente. En cambio, desde la filosofía llevamos pensando las nubes pues prácticamente desde el inicio, desde que Esopo, probablemente la antigua Grecia en el siglo VII, describió cómo Tales de Mileto se caía en un pozo porque iba mirando el cielo. Describió la imagen de una manera burlesca, como aquellos que se ocupan de las cuestiones que no son terrenales, que por tanto no son relevantes. Y por tanto, la tradición que tenemos de fijarnos en el cielo es larga, tiene un largo recorrido. Por ello simplemente pues cedo la palabra a Carlos, al que quiero agradecerle no solamente su presencia, sino que me consta un esfuerzo personal para que esta cita se pueda dar. Es para nosotros un honor tenerte aquí y un placer. ¿Ahora se oye? Buenos días, Seneca. Me encanta Córdoba. Pues nada, gracias por la presentación de los dos. Estoy encantado de venir aquí. Me encanta venir a los institutos de las universidades. Vamos a empezar con, como no podía ser de otra manera, con la lana del pasado octubre, que todos conocéis ya. Probablemente el episodio meteorológico de más impacto en la historia del país, en la historia de la humanidad, ¿vale? Más de 2.000 personas desaparecidas. Sí, Las pérdidas. perdona, Carlos, ¿por qué no utiliza este micro? Luke Skywalker. Ahora, ¿qué me decías? Yo soy tu padre. Sí. Y ahora no se oye tampoco. Ahora sí. Lo pongo cerca por si acaso. Muy bien. Bueno, las pérdidas económicas se valoraron unos 22.000 millones de euros. De acuerdo, hay cientos de kilómetros de cauces de playas destrozados. La evolución va a tardar años y tiene un impacto sobre todo en el país. Y es necesaria pues una reflexión y una reacción social, como podéis imaginar. Los datos los tenéis en todos los kioscos, estas fotografías de coches atirados en calles. Y a la derecha tenéis una foto de satélite, arriba, antes, y abajo, después de los impactos de Panamá. Es espectacular. O sea que nuestro trabajo tiene un impacto social importantísimo y económico. Bueno, ¿qué preguntas nos suelen hacer a los meteorólogos o a los especialistas en meteorología? ¿Por qué siempre os equivocáis? Jijiji, típico comentario, ¿no? ¿Me puedes decir qué tiempo va a hacer en Écija el fin de semana del 15 de mayo? Que se casa mi cuñado. Estamos en noviembre. Estas preguntas son muy divertidas, ¿no? ¿Cómo se hacen las predicciones del tiempo? ¿Hasta cuántos días son fiables? ¿Pueden hacerse predicciones para mi pueblo? ¿Pueden hacerse predicciones con 6 meses de antelación? ¿Cómo puede predecirse el cambio climático?
¿Serán cada vez peores los impactos de los fenómenos adversos? Esas preguntas son muy interesantes porque yo no voy a dar todas las respuestas. Lo que voy a hacer en esta charla es profundizar en las preguntas para que vosotros encontréis las respuestas solos. Y en eso es un poco el objetivo. Voy a hablar sobre todo de tres cosas: cómo se hacen las predicciones del tiempo, en segundo lugar, el determinismo y la física del caos como una salida de ese callejón sin salida, que es el determinismo, la filosofía de la ciencia y su relación con la predicción meteorológica, con la física del caos y demás. Y si tenemos tiempo, que no lo sé, hablaré un poquito de la crisis climática, aunque seguro que preguntáis algo. Y vamos a empezar por aquí. ¿Cómo se hacen las predicciones del tiempo? A la izquierda tenéis el punto de partida más importante, que es observar la atmósfera. ¿Vale? La atmósfera se observó por pioneros muy valientes que viajaban en globos a niveles muy altos de la atmósfera, y hoy en día pues tenemos desde los satélites, pasando por los radares, los barcos, los aviones, tenemos observaciones de la atmósfera a punta pala. Con estas observaciones hacemos un proceso muy elaborado en superordenadores que se basan en una ciencia muy compleja y rigurosa, y estamos nosotros, los predictores del tiempo, que interpretamos toda esa cantidad de información, le damos forma y sacamos las predicciones. Arriba a la derecha tenéis una silueta muy chula porque es la primera predicción meteorológica moderna como tal, ¿vale? Es el famoso mapa de Brandes de 1783. Abajo tenéis a la derecha los mapas actuales. Son más coloridos, son más técnicos, son más rigurosos, pero esencialmente es la misma historia. Voy a hablar un minutito de dos aspectos interesantes, que son los superordenadores, que seguramente os llame la atención, y después ya vamos al meollo de la cuestión, que es la ciencia. Los superordenadores lo que hacen es correr grandes programas de ordenador que llamamos modelos del sistema Tierra en general. Estos modelos lo que hacen es pixelar el planeta, ¿de acuerdo?, e intentar describir los fenómenos físicos que pasan ahí con ecuaciones matemáticas que se resuelven numéricamente, ¿vale?, con numeritos. Y esto pues ha tenido un éxito enorme en las últimas décadas, como ya sabéis. Y la ciencia que hay detrás de eso pues es complejísima. Voy a enseñar aquí, estas se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones en las que se basan los modelos. Pues nada, vamos a ir comentando cada término de cada ecuación despacito. Empezamos por arriba a la izquierda. Es broma, esto es coño. No voy a enseñar estas ecuaciones, esto sería un ladrillo. Es broma, pero sí que veáis un pantallazo de las ecuaciones que hay detrás de toda esa parafernalia en el ordenador. Vamos a hablar ahora ya de un poquito de la ciencia, el determinismo y la física del caos que hay detrás de esas ecuaciones y detrás de esos superordenadores. Bueno, sí que aquí os pido disculpas a los que no seáis estrictamente de ciencias, porque en esta diapositiva voy a enseñar una fórmula, ¿vale? Le vamos a dar un pequeño masaje nada más, y a los que son de ciencias pues tienen la oportunidad de, si quieren, comentar, corregir o lo que consideren adecuado. Esta es la famosísima segunda ley de Newton, F igual a m por a, esto solo sabe todo el mundo, ¿vale? Vamos a matizar un poco cada término porque me parece interesante que entienda todo el mundo esto. Para empezar, la fuerza es un compendio de fuerzas, no es una sola fuerza. Aparte de la gravedad, pues hay otras fuerzas participando en la atmósfera, ¿vale? Así que ponemos ahí sumatorio, la letra sigma mayúscula en griego. La m es la masa del cuerpo que sufre esas fuerzas y la a es la aceleración, ¿vale? Y esto, si lo escribimos un poquito más realista todavía y más, si queréis, conceptual, se debería escribir así. La suma de todas las fuerzas dividido entre la masa que sufre esas fuerzas da como resultado una aceleración. Y a mí esto me parece muy importante subrayarlo. Una causa produce un efecto. La causa del movimiento son las fuerzas, pero también la masa que las sufre. Cuanto más grande es la masa, más difícil es mover un objeto. ¿De acuerdo? Y el resultado final es una aceleración. Y con esa aceleración, los que estáis en ciencias ya sabéis que se puede resolver si tenemos suerte y determinar la velocidad, y después de la velocidad determinar la posición. Y al final lo que nos queda lo llamamos ecuaciones del movimiento. ¿Ok? Este es digamos, el esquema idealista de la física determinista. ¿Vale? La causa y el efecto. Y algunos pretenden pues resumir toda la naturaleza en esto. Pero esto en general no es más que una idealización. Y ese es el meollo de la charla de hoy. Muy bien, vamos a citar a Laplace, a Pierre Simon. No sé si leer la cita entera porque tampoco vamos muy bien antes de tiempo, pero quedaros con la última frase, porque en el fondo el medio de la cuestión ya lo habéis entendido en la diapositiva anterior.
a una máquina figurada, una máquina imaginaria que tuviera todos los datos del universo y fuese capaz de computar estas ecuaciones y resolver ese movimiento, ¿vale? Nada le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Es curioso, ¿no? Pues este es el paradigma determinista. Es curioso también que Laplace fue el que escribió uno de los primeros libros donde se formalizó la teoría de la probabilidad, que me parece una teoría más sana, menos determinista. Vale, pero es así. Bueno, cuando hablamos de determinismo, el determinismo es un paradigma científico. ¿Paradigma qué es? Un paradigma pues es un conjunto de ideas adoptadas por la comunidad científica o filosófica o lo que sea, que se consideran adecuadas para trabajar dentro de un cuerpo de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en el paradigma determinista se habla mucho del principio de causalidad. La causa y el efecto, ¿vale? Todo lo que pasa sucede por algo, por alguna causa. Y aquí tenemos pues conceptos filosóficos muy interesantes. Por ejemplo, la analogía del relojero, ¿vale? Que esto es de 1802, que nos dice más o menos que esto es un argumento teleológico para la existencia de Dios. Nos dice que todo lo que sucede tiene una causa que nosotros al final deberíamos poder establecer. ¿Vale? Y desde luego el paradigma determinista ha cosechado en ciencia y en tecnología por lo menos muchos éxitos. Pues conocéis la mecánica clásica, el electromagnetismo, la relatividad. Se han puesto cohetes en la Luna, ¿no? Tiene un éxito, desde luego, muy aceptado. Y este paradigma ha calado en la sociedad comúnmente. Creo que mucha gente piensa que todo lo que sucede es por algo. Esta frase seguro que la habéis oído alguna vez. A mí no me parece del todo sano, porque creo que en este mundo y en esta vida hay que dejar un poco de espacio al azar. El azar tiene su papel. Por supuesto que las cosas tienen sus causas, pero hay una complejidad muy difícil de explicar, para eso estoy yo aquí hoy. Pero este paradigma tiene muchas limitaciones. Vamos a verlas despacito. Aquí tenéis un péndulo simple, que es un sistema físico aparentemente inocente, ¿vale? Pero aquí dentro está escondida en la clave de lo que es la física del caos. El péndulo simple resulta que en el fondo no tiene una solución exacta, como he mostrado antes. Lo que he mostrado antes era una idealización. Entonces, lo que hacemos en física para resolver estos sistemas que no tienen solución exacta es usar el ordenador. Vale, podemos solucionar el sistema pasito a pasito, avanzando, por ejemplo, de segundo en segundo hacia el futuro. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que tenéis aquí es una simulación en el ordenador hecha por mí. Vale, va pasando el tiempo y el péndulo se mueve y nosotros nos creemos que eso es lo que va a pasar en el futuro. Vamos a ver cómo esto tiene serias limitaciones. Aquí tenéis a Poincaré, un matemático y físico francés que a finales ya del siglo XIX estableció que muchos sistemas físicos, de hecho la mayoría, no tienen solución exacta. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Un pequeño error, eso lo he puesto en negrita en la cita os la dejo en el material que se va a quedar aquí. Un pequeño error al principio produciría un enorme error al final. Cuando he dicho que con el ordenador solucionamos el sistema pasito a pasito, es que vamos hacia el futuro, ¿vale? Dando pequeños pasos con la máquina y vamos acumulando errores. Y esos errores pueden ir creciendo con el tiempo. Vale, vamos a ilustrarlo con ejemplos un poco más chulos. Aquí tenéis un péndulo doble. El péndulo doble es parecido al péndulo simple, pero tiene dos bolitas en vez de una bolita colgando. Vale, pero adolece del mismo problema, no tiene solución matemática exacta. Entonces, para hacer esta simulación yo parto de unas condiciones iniciales. Yo mido el ángulo inicial de cada bolita, la posición inicial de cada bolita y pongo el ordenador a funcionar. ¿Vale? ¿Qué pasaría si al medir la posición inicial de esas bolitas yo cometiese un error muy pequeñito, 1 milímetro, medio milímetro, lo que fuese? ¿Qué pasaría? Sería diferente lo que sucede. Vamos a comprobarlo lanzando dos péndulos dobles a la vez, con condiciones iniciales muy parecidas, pero no exactamente iguales, ¿vale? Y es muy curioso, porque al principio van igual. Pero podéis ver que después de un ratito, dejando el ordenador que lo simule, la evolución de cada péndulo empieza a ser bien diferente. Y después de 15 segundos, cada péndulo hace lo que le sale de las narices, por así decirlo. ¿Vale? Esto es una cosa metafórica, pero aquí hay un mensaje muy importante. Si yo no conozco las condiciones iniciales exactamente, entonces no puedo estar seguro de todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Vale? Si acepto que tengo un error chiquitito al principio, tengo que aceptar también que voy a tener un error muy grande después. ¿De acuerdo? Y este fenómeno en física lo llamamos sensibilidad a las condiciones iniciales.
y es crítico en física y es lo que fraguó la física del caos. Aquí tenéis dos ejemplos muy conocidos, entre los frikis como yo. A la izquierda tenéis el problema de los dos cuerpos, que es un problema en física, poniendo como ejemplo pues, la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Este sistema sí tiene solución exacta. Si en el universo solo estuvieran la Tierra y el Sol, yo podría saber en el futuro dónde va a estar la Tierra en cada momento. Sin embargo, a la derecha tenéis el problema de los tres cuerpos. En cuanto metemos un tercer cuerpo, ya no hay solución exacta y ya tenemos sensibilidad a las condiciones iniciales. Por lo tanto, saber el futuro con exactitud es imposible. Este señor se llama Edward Norton Lawrence y fue el que se dio cuenta de que este hecho, la sensibilidad a las condiciones iniciales, era muy importante para la meteorología. Y trajo la famosa frase: ¿podría el aleteo de una mariposa en Brasil producir un tornado en Texas? ¿Vale? Es una frase muy famosa, que en el fondo no es de él, es anterior, pero bueno, él la trajo y la hizo famosa, y hace ya pues bastante tiempo, en 1963, empezó a aplicar la física del caos para resolver los sistemas meteorológicos en el ordenador. De modo que podemos establecer esta analogía. A la izquierda os dejo el péndulo doble y a la izquierda os dejo una simulación de ordenador de la atmósfera. Las dos participan en sus teléfonos móviles. Las dos adolecen del mismo problema, sensibilidad a las condiciones iniciales. Por lo tanto, si queremos hacer una simulación útil de la atmósfera, tenemos que aceptar que si las condiciones iniciales no son exactas, tenemos un problema. Así que lo que hacemos es tomar condiciones iniciales que se parezcan mucho a las que hemos medido, ¿vale? Pero las desdibujamos un poco y hacemos varias simulaciones diferentes. Igual que hicimos con dos péndulos dobles, para ver qué pasa, hacemos lo mismo con 6 atmósferas. Tomo la atmósfera que yo he medido en cada punto del planeta, pero además la cambio un poquito a ver qué pasa. Y me salen 6 atmósferas diferentes que al principio se parecen mucho, pero en una simulación de un día, 2 días, 3 días, 4 días, empiezan a parecerse bien poco. Esto es fantástico, porque es aceptar las propias limitaciones en un sistema que tiene impacto en la vida social, un impacto muy importante. Si yo acepto mis propias limitaciones, construyo una ciencia y una tecnología más sanas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis a Eugenia Calni, yo la he conocido personalmente, he trabajado con ella. Probablemente es una de las personas más importantes en la historia de la meteorología. Es argentina, luego profesionalmente ejerció su carrera en Estados Unidos, premio en 2009 de la Organización Meteorológica Mundial, estuvo en España en 2002 ayudándonos a poner en marcha sistemas de predicción y lamentablemente falleció el pasado agosto. Pues esta mujer ha sido la pionera en aplicar la física del caos en los sistemas de predicción meteorológicos en ordenador. Luego ha venido otra gente, ha venido mucha gente en Hungría, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que han implantado sistemas que se llaman sistemas de predicción por conjuntos, que se basan en la idea que ya habéis podido entender, la sensibilidad a las condiciones iniciales y aceptar que mi pequeño error al final se puede convertir en un gran error después. De modo que lo que hacemos en estos grandes ordenadores es hacer no una simulación de la atmósfera, sino 51 o 52, o las que hagan falta, simulaciones de la atmósfera que al principio, por ejemplo, la predicción para dentro de 1 hora se van a parecer mucho a las 50, pero para mañana, para pasado, para el otro, para la semana que viene, van a ser muy diferentes. Y esto se aplica en predicción de huracanes, lo tenéis aquí debajo a la derecha. ¿Vale? La trayectoria de un huracán que viaja por el mar Caribe, pues puede tener trayectorias muy diferentes en el futuro. Y esto sirve para salvar cientos o miles de vidas. Aquí tenéis un ejemplo de aplicación de estos sistemas. Este es el caso de la lana de octubre del mes pasado. Y en rojo tenéis la zona donde hay un riesgo de precipitaciones importantes. ¿Vale? Esto lo tenemos gracias a estos sistemas de predicción. Muy bien. Entonces vamos a repasar un poquito algunos conceptos de filosofía de la ciencia para ver qué relación hay entre estas cosas de física del caos y la filosofía de la ciencia. No voy a meterme muy de lleno porque no tenemos tiempo material. Voy a mencionar algunas ideas que creo que son interesantes para recogerlas y formar una silueta adecuada ahora mismo. Arriba a la izquierda tenéis a Francis Bacon, que es uno de los primeros en describir detalladamente lo que hemos conocido mucho tiempo como método científico. ¿Vale? El método científico pues, es la observación, la hipótesis, la experimentación y la teoría. O sea, yo observo la naturaleza, hago unas hipótesis de cómo creo que funciona,
basándome en esas hipótesis, hago experimentos para ver si la cosa es consistente y si todo funciona como yo estoy pensando, entonces elaboro una teoría. ¿Vale? Eso se llamó método científico. Enseguida se vio, hombre, pues que era una definición demasiado genérica y que muchas cosas quedaban fuera, otras que debían quedar fuera quedaban dentro. Entonces han nacido de ahí corrientes filosóficas que de la ciencia, pues como el relativismo epistemológico, el verificacionismo, el induccionismo, etc. No es fácil hacer una definición de ciencia y hacer una definición de método científico. Entonces, de hecho, hay un problema muy importante que se llama problema de la demarcación, que consiste en establecer un poco una frontera entre el conocimiento científico y el no científico, ¿vale? Y siempre va a haber casos que están un poco precisamente en la línea, en el margen, casos que no son del todo claros. Por ejemplo, la diferencia entre astronomía y astrología es muy clara, ok, pero hay muchas disciplinas que quedan un poco a acabar. Y de hecho voy a poner 2 o 3 ejemplos para que veáis que no es tan fácil. El electromagnetismo o la física nuclear se puede reproducir en experimentos en un laboratorio, aunque ese laboratorio sea muy caro, como el CERN. Pero ¿qué pasa con el evolucionismo de Darwin? Es muy complicado hacer un experimento de laboratorio que dure 500 millones de años y decir, bueno, voy a ver cómo evolucionan los monos y las personas y tal. Eso es muy complicado. Y en cosmología, pues igual, es muy difícil hacer un experimento de laboratorio metiendo dentro galaxias y ver cómo se comportan. Yo con las galaxias lo único que puedo hacer es observar, medir, pero no puedo reproducir en un laboratorio nada. Con lo cual veis que dependiendo de qué ciencia se trate, el tema de la demarcación no es nada sencillo. Bueno, de todos modos ha habido mucha gente participando aquí, voy a ir un poco al grano. Este señor de acá se llama Popper, fundador del falsacionismo. Para él lo importante era que una teoría científica fuese susceptible de ser falsada. ¿Vale? Es decir, si encuentra usted un contraejemplo que verifique que mi teoría es falsa, entonces eso está bien. Y una teoría debe poder ser falsable. Pero este criterio también se puede matizar mucho. Entonces aquí tenéis pues a Lakatos, Feyerabend, Mario Bunge, Edgar Morin, gente que ha participado pues con aportes muy significativos, muy interesantes sobre este problema de la demarcación. No voy a entrar al trapo con muchos, pero me parece interesante dejarlo ahí. Aquí tenéis a Thomas S. Kuhn, que habló de los paradigmas y de los cambios de paradigma. Me parece muy interesante. Cuando una ciencia encuentra una limitación, encuentra que no hay respuestas a ciertas preguntas, entonces puede haber una crisis en el paradigma y puede ser necesario un cambio de paradigma. Y ahora pondré varios ejemplos. Me parece interesante. Hace 2 semanas Miguel Ángel dio una charla en Granada y un señor pues contribuyó diciendo que la ciencia se va aproximando a la realidad poco a poco. Estoy de acuerdo en general, poco a poco, pero a veces ese poco a poco encuentra una crisis. Y en toda situación crítica tiene que haber una revolución. Y esto Thomas S. Kuhn lo llamó la revolución científica. Hay un cambio de paradigma y surge un cuerpo de conocimiento relativamente nuevo, con conceptos rompedores. Y esto me parece interesante señalar. Bueno, y Débora Mayo, abajo a la izquierda, creo que es la que ha aportado quizá el problema más profundo, el problema de Duhem, ¿vale? Cuando hay casos en los que una predicción científica no es consistente con el experimento, esto incluso puede explicarse desde la ciencia. Bueno, todo esto es un sobrevuelo muy rápido y muy superficial, pero me parece interesante señalarlo, entre otras cosas, para poner la atención sobre ciertos temas, ¿no? Aquí a la izquierda tenéis la física clásica de Newton, a menudo llamada, ¿no? Voy a decir 3 ideas que a lo mejor están cogidas por los pelos hace poco tiempo, pero son interesantes. El tiempo es absoluto, el paso del tiempo es absoluto. Y hablamos de espacio y de tiempo separadamente. Y es puramente determinista, es decir, la física de Newton básicamente sigue el esquema que he mostrado en la diapositiva de F igual a M por A, ¿vale? Con todo el respeto y el cariño lo digo. Entonces hay 3 casos, 3 situaciones de crisis donde la física clásica no tiene respuestas. Arriba tenéis en azul qué pasa cuando hay grandes velocidades, cuando las cosas se mueven muy deprisa, ¿vale? Pues esto, ya sabéis, la velocidad de la luz es un tope y cuando las cosas se mueven a velocidades muy altas, cercanas a la luz, por ejemplo, entonces de pronto el tiempo empieza a pasar más lentamente y las cosas no funcionan. Y aquí sale Einstein con su teoría de la relatividad y se introducen ideas nuevas. El tiempo es relativo, tenemos que hablar de espacio-tiempo y sigue siendo determinista de todos modos. O sea, sigue siendo el esquema
D, yo tengo unas ecuaciones que resolver y a partir de ahí saco el movimiento de los sistemas, ¿no? La segunda situación es qué pasa cuando los tamaños son muy pequeños, cuando trabajo con cosas sobre todo subatómicas, ¿vale? Esto surgió por lo que se llamó catástrofe ultravioleta a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, y aquí sale la física cuántica de Niels Bohr y se habla ya pues de dualidad onda-corpúsculo, se habla de probabilidades más que de certezas y esto ya es indeterminista. Y a mí me parece muy sano admitir las limitaciones del paradigma determinista. Y por último abajo pues tenéis el caos. El caos aparece cuando tenemos normalmente muchos cuerpos, cuando hay complejidad. Vale, por ejemplo el péndulo doble, por ejemplo el problema de los tres cuerpos y no digamos ya la naturaleza en general que tiene pues infinidad de cuerpos. Aquí hablamos pues de complejidad, de sensibilidad a las condiciones iniciales, que ya lo habéis entendido, y tenemos pues un indeterminismo en la práctica, y se habla de hecho de caos determinista, porque aunque las ecuaciones que describen los sistemas sean deterministas en sí mismas, en la práctica, debido a esa sensibilidad a las condiciones iniciales, yo no puedo saber con exactitud cómo va a ser el futuro. ¿Ok? Bueno, en esta diapositiva hay algo muy criticable y que a mí no me gusta. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser? ¿Alguien del público? Por la mesa. Bueno, si nadie quiere hablar, sí. ¿El indeterminismo de la práctica? Está bien dicho, pero yo voy a otra cosa, que no tiene nada que ver. Bueno, voy al grano que se nos echa tiempo encima, ¿vale? Perdonad. Este es el tema. Para mí, los paradigmas científicos, el avance de todo, de la filosofía también, no son de una sola persona. Se suele hablar de la relatividad de Einstein, se suele hablar de la física de Newton, se suele hablar de la cuántica de Bohr, de la física del caos de Poincaré. Esto es una barbaridad, porque normalmente hay una aportación de muchas personas antes, durante y después de la elaboración de las teorías científicas. Aquí no voy a comentar todas y cada una de estas personas, pero son personas interesantísimas, todas ellas han hecho aportaciones. Fijaos, por ejemplo, que Poincaré también aportó en la relatividad. Vale, y aquí tenéis a Einstein que aportó mucho en la física cuántica. Es decir, está todo mezclado. Ha participado muchísima gente. Y el trabajo de Newton habría sido imposible sin, por ejemplo, el trabajo de Hipatia de Alejandría, ¿vale? Y el trabajo de Poincaré no habría salido adelante si no fuese por Mary Cartwright, que resolvió las primeras ecuaciones caóticas en la historia. Entonces, bueno, mi mensaje principal, y me parece importante, es este: Nanos gigantum numeris incidentes. Los enanos que se alzan a hombros de gigantes. Esto ya lo han dicho pues, mucha gente. Se atribuye a Bernardo de Chartres, y Isaac Newton también lo dijo. Si he visto más lejos que otros exponiéndome sobre hombros de gigantes. Y esto es verdad. Y a día de hoy ya sabéis, porque los premios Nobel no se suelen dar a una persona, se dan a grupos, y a veces se dan a 3 personas simbólicamente, pero son grupos de 400. De modo que el trabajo es más colectivo que otra cosa. Bueno, pues vamos a terminar aquí, yo creo, sí, y damos paso a las preguntas directamente. Gracias por vuestra atención, espero que haya sido interesante y haya sido... Bien, pues abrimos un turno de preguntas a partir de este momento. Quien quiera preguntar, por favor, que levante la mano y le acercamos un micrófono. Escuche muy bien. El ejemplo del péndulo doble que ha puesto es un ejemplo de la física del caos, ¿no? de cómo se comporta en un entorno caótico, ¿no? ¿Hay alguna forma de predecir, en plan, no antes de que pase, sino después de que pase, se puede predecir de alguna forma cuáles son sus próximos movimientos o qué es lo que va a hacer después? Es una buena pregunta. Sí. Sí, y de hecho lo hacemos. Mira, te voy a poner un ejemplo muy real. Nosotros hacemos con los superordenadores predicciones para mañana, para pasado, para el otro y así 10 días, ¿vale? Bien. Mañana, cuando llegue mañana, yo veré qué tal ha ido eso, ¿vale?
Si veo que no ha ido del todo bien, entonces puedo corregir un poco la predicción. Y puedo mejorar la predicción que se haga mañana para pasar el otro y así 10 días. De modo que cada día que pasa, las predicciones las mejoramos un poco basándonos en el error que hemos tenido en la predicción de un día. ¿Ok? Eso, de una manera mucho más compleja, se llama asimilación de datos. Es una pregunta muy buena. Sí, sí. Más preguntas. Si puede, por favor, a Arun pasar el micrófono. Hola. Bueno, mi pregunta es que si puede ser que las predicciones del tiempo alguna vez hayan sido inventadas por el gobierno. No. La pregunta viene al hilo de lo que comentaba Miguel Ángel al principio, los bulos y demás. No hay ninguna conspiración de la NASA para provocar el pánico en la gente. Las predicciones es una cosa que se hace con seriedad. Vale, nosotros hacemos el trabajo lo más limpio posible. No hay ninguna conspiración ni confabulación de la NASA ni del gobierno para asustar a la gente. Lo que sucede es lo que sucede. Ni por ningún interés ni nada. No, ni por ningún interés tampoco. En todo caso, el interés podría ser dotarnos a nosotros de mejores recursos para hacer las predicciones mejor, porque estamos muy escasos de personal y con unos recursos limitados, sobre todo en personal. Entonces, si el gobierno tiene intereses, en realidad son otros, son intereses más bien económicos, de favorecer a grandes corporaciones, en todo caso, pero desde luego nosotros no. No hemos dado predicciones ni falsas ni interesadas en ningún caso. Ni nos cubrimos las espaldas más de la cuenta, por la cuenta que nos trae, para la redundancia. Vale, gracias. Más preguntas. ¿Por qué no se pudo predecir mejor y avisar con antelación de la Dana de Valencia? Bueno, como decía un político, me alegro de que me hagas esa pregunta. La pregunta es muy buena. Fíjate, nosotros, voy a poner la diapositiva. Vale, aquí tenéis los avisos que emitimos nosotros. Yo estaba de servicio, yo soy como los médicos de urgencias, estoy 24 horas trabajando, vale, seguidas. No trabajo todos los días porque estaría muerto, evidentemente. Pero bueno, cuando me toca trabajar, trabajo 24 horas y emitimos alertas. Yo emití la alerta naranja ya con 2 días de antelación, ¿vale? La amarilla estaba justo con 4 días de antelación. Y aquí tenéis la roja, en Valencia, a las 7:30 de la mañana, nosotros ya la pusimos, a las 7:30 de la mañana, o sea, una antelación más que suficiente. El problema está luego en que eso es un sistema muy delicado, en el cual no solo estamos nosotros, están también las confederaciones hidrográficas, está también Protección Civil, pero al final los que pulsan el botón definitivo son unos políticos que tal vez no estén ejerciendo su trabajo correctamente. No quiero meterme en cosas muy delicadas, no quiero acusar a nadie, pero va desde la falta de coordinación hasta la negligencia, pasando por un amplio espectro de cosas que podrían ser delitos. No estoy señalando a nadie, pero desde luego nosotros, nuestra parte del trabajo se hizo perfectamente. Y voy a mencionar Filomena, porque en Filomena yo sí que puse el aviso rojo con antelación más que suficiente. Con 36 horas de antelación ya pusimos el aviso rojo en la capital, y con 48 horas pusimos el aviso rojo en toda Castilla-La Mancha. ¿De acuerdo? Recordáis Filomena, ¿no? No sois tan jóvenes como para recordarlo. Entonces, en Filomena pusimos el aviso rojo a las 7:30 de la mañana, que es la hora nominal donde ponemos las alertas, digamos, matinales. Y sin embargo, pues el alcalde de Madrid decidió movilizar a la Protección Civil a las 20:30, 13 horas más tarde. ¿Por qué ese retraso de 13 horas? Tal vez porque esté haciendo cosas más importantes, no lo sé. En Filomena no murió nadie, pero la ciudad de Madrid quedó colapsada. En el evento de la Dana de Valencia sí que ha habido muertes, ha habido víctimas fatales. Entonces habrá que replantearse el papel en este engranaje de la Protección Civil, el papel de algunos políticos. ¿Es bueno que un político tenga el botón definitivo? No lo sé. Desde luego yo no soy para decir esas cosas, pero la pregunta es buena y la agradezco. Grabamos ese vídeo.
Mi pregunta es, perdón, con el micro mejor para que se pueda grabar bien. Bueno, mi pregunta es como docente, que estoy aquí y aprovecho que hay mucha gente que sabe por qué va a surgir esta pregunta, porque además las dos personas que han intervenido antes me han dejado votando la puerta vacía. ¿Cómo se vive desde dentro de la agencia que la influencia en la opinión y en lo que es ciencia, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es inventado, que tenga cualquier flipado con un móvil en su casa o en la calle, sea mucho mayor que la influencia que tienen las personas que se están dejando las pestañas en el lomo todos los días en la agencia o en la aula para intentar pelear contra la corriente en favor siempre del conocimiento y en favor siempre de intentar explicar las cosas? Agradezco la pregunta y agradezco el esfuerzo, me parece muy acertado, la reflexión es muy acertada y tengo la oportunidad de decir cómo lo vivimos desde dentro. Para empezar, nosotros lo vivimos desde dentro con una falta de recursos brutal. No sé si que palabra la falta de recursos que tenéis en educación, tenemos una falta de personal brutal y si las predicciones de AEMET salen bien es a costa de nuestra salud, igual que en la pandemia. La sanidad pública que bien funcionó, sí, pero a costa de la salud del personal médico. Entonces los meteorólogos sufrimos en nuestra salud. Después, efectivamente, cualquier persona, por así decirlo, con un móvil en la mano puede opinar alegremente del trabajo de profesionales reputadísimos como nosotros, efectivamente. Y la verdad es que sí molesta, sí te molesta. Cualquier normal dice, a nosotros nos han insultado. No solo por hacer predicciones que dicen estos tipos que son malas, sino por hablar del cambio climático, por ejemplo. Entonces nos han insultado, nos han dicho criminales, asesinos, nos han dicho cosas muy feas. Entonces esto desde luego no es del gusto de nadie. También los políticos han aprovechado en numerosas ocasiones para echar balones fuera. Por ejemplo, en el caso de Filomena, el alcalde de Madrid dijo que AEMET no había avisado. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que AEMET avisó tarde. O sea, cosas, todas ellas mentiras. Me pregunto yo qué pasaría si el colegio de jueces o el colegio de, no sé, algún colegio de los que de verdad son poderosos en este mundo regido por el dinero, fuese agredido de esa manera. O sea, si alguien insulta a un juez, va a la cárcel. Y si alguien insulta a un meteorólogo, no pasa nada. O si alguien insulta a un docente, no pasa nada. Pues me parece una pregunta adecuada, yo también aplaudo y te la agradezco. Entonces, nosotros nos sentimos mal. Y nos sentimos especialmente mal porque cuando yo acudo a mis directivos para que se quejen y den una respuesta contundente y notable en la prensa o en los medios, no lo hacen. Dicen, no, hemos puesto un Twitter muy cortito diciendo que sí, que las predicciones fueron correctas, vamos a ver. O hemos puesto un vídeo en el blog de AEMET diciendo que sí, que en Filomena estuvimos bien, que en La Arana estuvimos bien, vamos a ver. Sabéis que AEMET está denunciada por la organización Manos Limpias y ha habido un juez que ha decidido abrir el caso en los tribunales. A mí me parece de ciencia ficción, me parece un chiste de Forges hecho realidad, francamente. Entonces, de momento estamos en una situación social en la que cualquier bulo puede escalar a nivel de estar en los tribunales, cuando tal vez en los tribunales debería estar la situación profesional del personal de AEMET, por ejemplo. Bueno, gracias por la pregunta y a mí me ha permitido también explayarme. Por favor, callaos un segundito, que si no, no oímos la pregunta desde aquí. Enhorabuena por la conferencia, que ahora le quería preguntar a Manejo. Yo como químico y científico, lo que voy a hacer un poco yo es sobremojado, me explico. No sé exactamente si en el año 34 acordamos el desastre del cambio de Viesca. Una cosa son las previsiones, que es verdad que hay un margen de error, yo voy a dejar como visto, como existe por ejemplo
en termodinámica, etcétera, ¿no? Pero después yo pienso también que, aparte de las previsiones, hay que jugar también, por ejemplo, con las construcciones, limpieza de ríos, y un poco esas previsiones, hacerlas un poco con antelación. Las previsiones, es verdad que no pueden ser exactas, evidentemente. La física, porque tenemos ahora un movimiento colombiano, todo esto, el tema de los ruidos, los gases, la atmósfera realmente, lo que ha explicado la teoría del caos. Pero después el problema, pienso que los científicos están aparte y los políticos de historia. Y al final, sin lugar a dudas. Voy a añadir un par de cosas más. Efectivamente, la sociedad, por eso hablaba al principio, yo no me he extendido en ese tema, que hace falta una reflexión y una reacción social y política sin duda. Vamos a ver, la dana, parece que la culpa la tiene la dana. La culpa principalmente la tenemos como sociedad. Vamos a ver, se ha construido como si no hubiera un mañana. Se ha construido en cauces de ríos. Se construye para sacar dinero, no para que la gente viva en casas. No sé si me explico con esto. Si se planificara mejor la construcción, si se planificara la sociedad de una manera más avispada, sería una manera perfecta de prevenir, como tú has anticipado. Mira, en 2008 se hizo un informe nacional, no solo participó AEMET, participaron las confederaciones hidrográficas, protección civil, etc., donde se informaba ya en 2008 sobre una serie de zonas inundables, sobre todo en el área de Levante, de mucho riesgo y mucho peligro, con una probabilidad de que en 25 años, 30 años, una probabilidad muy alta, esas zonas sufriesen inundaciones de extrema gravedad como los que han sucedido. Y se daba un presupuesto de 200 millones de euros para tomar las medidas oportunas a tiempo. 2008. Por supuesto, los políticos miraron para otro lado, se sonrieron porque dijeron, bueno, eso a mí en mi corto plazo de 4 años, ¿qué me importa? Me importan 3 pepinos. Y sin embargo, fíjate, 200 millones de euros era muy barato. Ahora la dana ha costado 22.000 millones de euros. Vamos a ver, mejor prevenir que curar tal vez, mejor replantearse las cosas, dejar de construir como si no hubiera un mañana, dejar de emitir combustibles fósiles, etcétera, etcétera, de quemar combustibles fósiles, perdón. O sea que es muy acertado lo que dices. ¿Más preguntas? Nada, mi pregunta, a colación de la conferencia que hemos disfrutado, a colación de la conversación que hemos tenido antes. Al fin y al cabo, estamos hablando de la física del caos, estamos hablando de meteorología y al final estamos hablando de política, de filosofía. Estamos hablando de cambio climático. Entonces, bueno, incluso yo creo que estamos haciendo un ejercicio todo aquí de concienciación. ¿Sí? Comparte un compromiso con la verdad, un compromiso moral que supone vidas, en un momento, supone mucho dinero, que supone la organización de todo un país a nivel portuario, aeroportuario, etc. Y por tanto una exigencia de unos profesionales que todos reconocemos y que efectivamente, pues, como dijo antes Lázaro o alumno también, objeto de crítica, de burla, de ninguneo, con todo el saber y el conocimiento que tiene. Así que queremos agradecer no solo tu presencia, sino tu trabajo continuado y a toda la AEMET. Muchas gracias a todos. Antes de terminar, perdona un segundo, se me ha olvidado decir, os dejo unos ejemplares del libro que yo he coordinado, este libro tan bonito, por fuera sobre todo, con portadas verde y naranja, son 2 volúmenes. Es un poco ladrillo, pero el capítulo primero, que es más filosófico, el capítulo primero recomiendo su lectura. El resto de capítulos, hay capítulos muy chulos, episodios meteorológicos y demás. Hay algunos que son un ladrillo crítico porque son muy técnicos o muy profundos, pero bueno,
Ahí dejo unos ejemplares de la biblioteca y también regalo al instituto unos libros de divulgación científica que a mí me ayudaron mucho cuando tenía 16, 17 años. Me impulsaron a meterme en ciencia. Gracias a todos. Chicos, que tengáis buen fin de semana y felicitaros por vuestro comportamiento. Muchas gracias.